contrario al músculo que estoy evaluando, que en este caso es hipertónico o hiperpástico, y al soltar, de inmediato regresa el movimiento o el segmento a su posición inicial por la alteración del tono, ¿okay? Por la presencia del contenido de la faticidad. El de rueda dentada es cuando es segmentado el movimiento de retorno al punto de partida. ¿Qué es importante que yo observe? La postura del paciente. Decíamos que en el paciente hemipléjico, vamos a tratar de enfocarnos en el paciente hemipléjico. ¿Por qué? El paciente con Parkinson llega a consulta, lo ves con la braquinesia, lo ves con la rigidez, lo ves con el temblor, pero no hay un patrón establecido. ¿Hay alteraciones de tono en el paciente con Parkinson? Se trabaja muy distinto. El paciente con esclerosis, ¿hay alteraciones de tono muscular en el paciente con esclerosis? Sí. A ver, ¿por qué? ¿Qué has visto tú? ¿Has visto un paciente con esclerosis? ¿Era alteraciones de tono o era rigidez? ¿Sí tenía alteración de tono? Si es esclerosis múltiple, sí. Si es esclerosis lateral hemotrófica, no. Dependiendo de la que sea. Ok. El paciente con traumatismo, lesiones ocupantes de espacio, ictus, van a tener alteraciones de tono. ¿Okay? Y es en donde quiero que nos empecemos a enfocar. Ahora, las alteraciones de tono van a generar un patrón establecido en el paciente. Ese patrón, porque el trabajo es distinto, lo que quiero hacer la diferencia es que el paciente neurológico es muy variable, muy cambiante. No es el mismo tratamiento ese paciente con Parkinson, donde yo me tengo que enfocar en hacer movimientos concretos, en donde tengo que coordinar, ¿okay? El movimiento tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, mejorar la marcha, reeducar, ¿sí? Hacer conciencia del paso en la marcha y del ritmo que él puede marcar, ¿sí? Cuando hay coordinación de movimiento, el temblor disminuye. Cuando el paciente toma conciencia del movimiento o hace un movimiento en miembros superiores, el temblor disminuye, ¿sí? Porque el temblor se da de manera automática, inconsciente. Cuando él descuida o no presta atención al movimiento que está generando, o tiene reposo en el brazo, ¿sí? Entonces en ese paciente lo trabajo muy distinto. El paciente con esclerosis también lo trabajo muy distinto. Ahora vamos a tratar de enfocarnos en este paciente con hemiplegia, en este caso, que tiene un patrón establecido. ¿Cuál es el patrón, amiguillo, del paciente hemipléjico? El patrón. Ajá. ¿Y la pierna? Ok. Tenemos entonces la pierna en extensión, aducción, rotación interna y el pie, en inclinovado. Plantiflexión con inversión. Check. Ahora, con inversión. No, pie equinovado, pie equinovado. Ahí, ok. Entonces, la punta del pie hacia abajo. El miembro superior está en aducción con rotación interna, flexión, pronación, la mano en puño y el pulgar está incluido en el puño. Ok. Yo puedo deducir cuál es la musculatura que está hipertónica. Ahora, el paciente que está flácido no tiene patrón. ¿Baja el patrón? No tiene patrón. Pero todo paciente flácido va a fluctuar en algún momento en una etapa espástica y va a adquirir el patrón. Y ya yo puedo saber cuál es la musculatura que va a estar hipertónica. Los aductores, los rotadores internos, los pronadores, el bíceps, ¿sí? Flexores de mano y de muñeca, inclusión del pulgar. Entonces, ese paciente, recuerdan que hablábamos que Bob decía que la actividad de la extremidad o del segmento va a depender de la articulación que está más próxima al tronco, porque el tronco es quien lleva la batuta del movimiento voluntario consciente del individuo. Decía que el patrón contrario al que estaba establecido en esa articulación iba a marcar la diferencia en la facilitación del movimiento voluntario consciente y la normalización del
muscular o la inhibición del tono muscular. Entonces, nuestra idea con el paciente espástico, colocar el patrón otra vez, es tratar de hacer movilizaciones o movimientos de abducción con rotación externa, tanto el miembro superior como el miembro inferior. Y de hecho, tratar en la medida de lo posible, un momentico, dejar en un patrón de abducción con rotación externa un cierto tiempo para que el tono empiece a tener una estimulación diferente. Ese es el truco, estimular diferente para tener una respuesta diferente. Si yo estimulo de la misma manera, la respuesta va a ser la misma. Quiero romper la respuesta, estimulo de manera diferente. Y todas las terapias neurológicas se basan en esa premisa, sea RUT, sea OVA, sea la que sea, a una estimulación distinta para conseguir una respuesta diferente. Ahora, si yo tengo el paciente flácido, hablamos de choques articulares, ¿ok? Porque la idea es despertar o activar los propios sectores que están en la articulación proximal. En este caso el hombro, en aquel caso la coxofemoral, la femoral y la coxofemoral, ¿sí? Combinado con esta parte de boba, yo les estoy diciendo cómo estructuramos la terapia neurológica, ¿sí? Vamos a hablar de FNP, facilitación neuromuscular proprioceptiva, y hablamos de reacciones asociadas también. Hablamos de la estimulación que da el movimiento de un segmento o del hemicuerpo que está sano a través del cuerpo calloso al hemicuerpo que está afectado. Todo lo que sean movimientos en paralelo de un hemicuerpo con el otro va a generar neuroplasticidad o plasticidad sináptica. En el caso de los miembros superiores, entrecruza tus manos, dedos, todo movimiento generado en ambos miembros superiores. Puedo tener variables, puedo hacer este movimiento, puedo hacer este movimiento, ¿sí? Puedo hacer movimientos de... No, porque aquí están haciendo como una abducción y aducción del otro brazo, ¿ok? Aquí trabajo pectoral y trabajo abductores también. Puedo hacer rotaciones, ¿sí? Hacia un lado hacia el otro. ¿Ah? Para un paciente flácido. Para un paciente flácido. Estoy hablando en líneas generales de cuáles son los movimientos que van a generar una facilitación del movimiento auditorio consciente y una normalización del tono. Lo voy a trabajar tanto en el paciente flácido como en el paciente espástico. Ahora, ¿qué pasa con el paciente espástico? El paciente espástico tiene un patrón. Lo primero que tengo que hacer es romper a través de RUT, que lo vamos a ver en la próxima clase. A través de RUT yo voy a romper el patrón a través de BOBAT haciendo abducciones con rotaciones externas. Sí, lo que pasa es que él está al revés. O sea, yo lo corto, está de manera para que ustedes puedan ver. Así no pueden ver. Abducción con rotación interna, con tomas limpias, así como cuando evalúo el tono muscular, voy a tomar todas las prominencias óseas que tenga a mi alcance para generar movilizaciones sin tocar vientres musculares. Cuando yo toco el vientre muscular, yo activo o aumento el tono muscular. Por ahí esta muchacha me decía que en la casa de un Bosco, unos pasantes le estaban colocando a ese señor que estaba bastante espástico y que descarga musculares con la pistola. Ajá. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Fíjate que en el caso de él, y quería que lo practicáramos, yo puedo aprender a sentir el tono. Él está en normotono, no relaja el brazo, cierra los ojos. Esta práctica de sentir, porque el espástico tú lo observas, tú lo sientes de una vez la resistencia, pero ¿cómo sentir el normotono con la flacidez o la hipotonía? Y de hecho sí se siente, relaja, cierra los ojos, concentra, relaja. Puedo llegar a sentir la mínima resistencia o el estado de semicontracción que tiene el músculo normal, natural. Pero apenas yo me coloco en esta posición y hago esto, tiene la necesidad de flexionar, pero me está haciendo resistencia, mira. Y quiero que lo hagamos, ahorita lo vamos a hacer. Entonces, un paciente que está hipertónico o está espástico, no puedo tocar vientres musculares.
La única manera que yo pueda tocar alguna parte del músculo es cuando quiera estimular el órgano tendinoso de Golgi, que es una de las variables de Ruth. Ya vamos a ver, cuando hagamos Ruth, vamos a enfocarnos ahorita nada más en Bobat. Entonces, quiero hacer movilizaciones de abducción con rotación externa para ir cediendo el tono y puedo repetirla 3, 4, 5, 6, 10 veces y colocarla en una postura inhibitoria un rato. Le voy a la pierna. Salud. No, yo lo dejo así y me voy a la pierna del paciente, por ejemplo. Claro, aquí yo hice previo a esto Ruth, ¿sí? Entonces me voy allá, hago Ruth allá y hago la abducción con rotación externa. Chévere. Ahora, cuando hablamos de la movilización pasiva que hay, pero activa porque lo va a hacer el mismo paciente, yo lo puedo hacer tanto en etapa flácida como en etapa espástica, porque una vez relajado no, inhibido o normalizado el tono muscular, yo puedo generar la apertura de las manos, de los dedos, para que el paciente pueda adquirir esta posición. Ahora, su brazo o su cuerpo sano prácticamente va a llevar toda la carga, porque estamos hablando de que hay una ausencia de movimiento. Si hay una ausencia parcial de movimiento, el movimiento que está presente en el lado afecto se va a ver en la necesidad de trabajar junto con el hemicuerpo que está sano. Si hay una ausencia completa, el trabajo lo está haciendo físicamente el paciente, él lo está tomando como... Hay dos tipos de pacientes. Hay el paciente que lo toma como que entiende que ya el brazo se está moviendo. Hay el paciente que entiende que está compensando con el otro brazo. Pero tú le dices que el trabajo lo está haciendo aquí adentro. ¿Sí? Esa neuroplasticidad que está reeducando o retomando las neuronas que sin utilizar para que adapten la función de la neurona que se perdió. Exactamente lo vamos a hacer igual en el miembro inferior. El miembro inferior yo quiero, a través de mis prominencias óseas, lo voy a hacer en esta pierna porque sabemos que es aquella, hacer un movimiento de abducción con rotación externa. Trato en la medida de lo posible no tocar vientres musculares. Sin embargo, recordemos que en el patrón, que en este hipertónico es el cuádriceps, y si estoy tocando por debajo de la fosa poplitea, voy a tocar el isquiotibial, ¿sí? Trato de tocar más isquio que tocar gemelo. Abducción con rotación externa. Postura de Bobat. Claro, lo que pasa es que el paciente no tiene zapatos. Abducción con rotación externa es una postura inhibitoria, igual que hacerlo con este brazo, no aparece loco. Ahí, ¿sí? Y dejo al paciente un rato, ese es el momento que recibo el cafecito. Hablo con el cuidador, cómo va. Así el paciente está en una etapa de flacidez, ¿puedo tocar vientre muscular o sigo tocando prominencia? No, los vientres musculares los podemos tocar. Este es el paciente espástico, vamos ahorita con el paciente flácido. Lo dejo un rato y hago mi actividad tanto en miembro superior con variables como en miembro inferior, ¿sí? De hecho, ya ahí me puedo consumir una hora, ¿sí? Ya ahí puedo consumir una hora porque aparte de esto trabajo el tronco. Y listo. En una etapa espástica, recién empezando la fisioterapia, es genial y vas a ver el progreso en el paciente. Ahora, lo complicado, ahorita que te voy haciendo así, Jesús, es el puño y la inclusión del pulgar. Cuando el paciente empieza a hacer el ejercicio, ¿qué va a pasar con el tono? Va a aumentar. Porque el tono es inconsciente. Es el paciente que tiene un tono, todavía tiene un patrón, no está tan establecido porque, bueno, tiene rato haciendo terapia, porque camina, hace ejercicio y de repente estornuda o tose. Es increíble el signo de Navarro y una vez sube, ¿ok? Entonces, el paciente en el momento que hace el ejercicio tiene que estar muy pendiente de la apertura de la mano, porque empieza a doblar la otra mano, empieza a soltar los dedos, ¿ok? Y ese es lo que voy a estar yo ahí vigilando. Listo. Ahora, el paciente que está flácido, estira las piernas, porfa. Yo puedo utilizar la misma postura inhibitoria, porque en algún momento, claro, él va a fluctuar a hacer un tono espástico. Y yo lo que quiero es inhibir que eso ocurra, o que en el momento que ocurra no esté tan establecido, ¿sí?
Entonces yo puedo hacer choques articulares, estimulando o despertando los proprioceptores, cambio de posición, donde siempre mantenga vigilado la coaptación de la glenohumeral. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a recordar que el manguito rotador, esos 4 músculos que están ahí en la glenohumeral, son los encargados de mantener el húmero dentro de esa cavidad glenoidea, que sabemos que es bastante abierta. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una hipotonía, si yo tengo una flacidez en el paciente, también va a existir una flacidez en esos músculos del manguito rotador. Por eso es que la mayoría de los pacientes neurológicos, cuando pasan bastante tiempo, o bueno, bastantes días, no son días, en una etapa flácida, tienden a tener una subluxación de hombro. Esa subluxación de hombro la tengo que cuidar yo. ¿Y cómo la voy a ver? Todo aquí es observación. Vas a visualizar la hendidura que se forma entre el acromio y la cabeza del húmero. ¿Ok? ¿Cómo evito yo eso? Porque también he tenido la oportunidad de recibir un paciente flácido el primer día. Entonces, es entrenar a los cuidadores con respecto a que el brazo del paciente no debe estar completamente acostado. Deberíamos buscar almohadas, con tu permiso, para elevar el hombro. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama gravedad. El paciente va a estar acostado mucho tiempo, créanme, mucho tiempo, dependiendo del caso. Entonces yo voy a evitar con esto aquí. Chévere. Lo otro que tengo que visualizar en ese paciente es que ellos ignoran, por un tema de propiocepción, el lado que está afecto. Entonces colocan al paciente, esta es la pared, y como este es el lado que él no mueve, que no se activa, que no ve, lo colocan del lado de la pared. Y el paciente va a ignorar por completo ese hemicuerpo. No se va a ver en la necesidad de voltear para allá, porque todo el cuidador, la comida, todo va a estar de este lado. Entonces yo siempre mando a cambiar al paciente de posición y le digo que el lado sano tiene que ir del lado de la pared, y el hemicuerpo que está afectado es el que tiene que ir donde viene la visita, donde come, donde hace todas las actividades visuales, para que él empiece a reconocer nuevamente a través de su propiocepción, a través de la visión, su propiocepción del hemicuerpo que está afectado. ¿Sí? Importante esas dos cosas en el momento de trabajar con el cuidador. Que aparte de estas movilizaciones o patrones inhibitorios, o en el caso de la flacidez, estos choques articulares que los hago tanto en miembro superior, usted dirá, es bastante sencillo, pero no imaginas el efecto que tiene el paciente. Lo hago también en miembro inferior, ¿ok? Coloco mi mano en el talón y puedo hacer tomando su rodilla en el talón, y puedo hacerlo en diferentes posiciones para estimular los propioceptores del curso femoral. Ahora hago movilizaciones de aducción o rotación externa, dejo patrones de inhibitores como el que vimos aquí y abajo de la pierna, al revés, atrás, así. Trabajo FNP, por supuesto que este trabajo de movimiento, de facilitar el movimiento voluntario consciente en miembro superior y en miembro inferior, lo puedo trabajar en la parte flácida. Me va a costar un poquito más. Me va a costar un poquito más porque voy a tener el peso completo del brazo. Hay pacientes que se van a quejar, hay pacientes que no. Los primeros días yo asisto al paciente. Colócate las manos entrecruzadas, yo asisto al paciente, ¿sí? Si este es su lado afecto, yo trato de... Vamos a hacer 2, vamos a hacer 3 y voy paulatinamente quitando mi fuerza para que el paciente lo haga por sí solo. Tal cual en los miembros inferiores, por supuesto que aquí hay un tema de tronco, que es importante que yo asista al paciente. La diferencia es que no lo vas a hacer con los codos, con las rodillas extendidas, sino que la vas a doblar. ¿Okay? Entonces, doblamos la pierna. Ahora, si estoy en una etapa flácida, ¿qué movimiento estoy generando? A pesar de que hay una actividad de cuádriceps, estoy generando movimientos de flexión de rodilla
y de alguna manera estoy inhibiendo el patrón que mañana se va a instaurar, que sabemos que es el de extensión. Chévere. Igual, si el paciente está en una fase espástica, en el momento que yo logro poner esta postura inhibitoria, colocar esta postura inhibitoria, ya voy a lograr algo de flexión. Entonces apenas extiende, vamos arriba, dobla, aprovecho lo poco que haya bajado el tono, lo poco que haya cedido esa flexión de rodilla para hacer un movimiento voluntario consciente. Voy inhibiendo el tono y voy facilitando el movimiento. Ahora, ¿cómo se supone que vamos a parar el rolado aquí? No sé. Vamos a pegar estas dos camillas o estas dos camillas. Vamos a, ¿me ayudan ustedes, por favor?